Vamos a terminar revisando ese material que nos corresponde. Permíteme comparto la pantalla. Ese material que nos corresponde de las actividades matemáticas. Entonces, la semana pasada revisamos el material de formación hasta la parte de lo que es el muestreo estadístico. ¿Listo? De cómo hacer esa parte de ese ejercicio cotidiano que ellos nos plantean, cómo lo resolvemos, qué técnicas se van a emplear, qué es lo que representa para nosotros estadística descriptiva. Permíteme, yo minimizo aquí mi video para que nuestro audio se mantenga permanente. Y vamos a revisar entonces esta última evidencia que representa para nosotros lo que es el algoritmo para sistematizar cálculo de área, volumen y figuras planas. ¿Qué es lo que nos pide esta evidencia? Entonces nos revisamos nuestro material de formación. Ya una vez lo tengo aquí abierto revisando el material de formación de nuestra guía de aprendizaje. Y ya esta última evidencia de este componente matemático es la parte de crear un algoritmo. Vamos a identificar el material de formación de lo que representa para nosotros el nivel avanzado y de allí vamos a obtener la información básica y necesaria para poder desarrollar esta evidencia. ¿Qué me pide esta evidencia que debo considerar? Primero, dice que consultar lo que representa todo el material de formación de la conceptualización de lo que es las figuras geométricas, tanto en espacio como en dimensiones, es decir, volumen, área, y para cada una de las figuras que vamos a representar. Tenemos material multimedia, que aquí hay un video, vamos a identificar este video. Vamos a abrir una nueva pestaña. Permíteme, ubiquémonos otra vez nuevamente en el material de formación. Ok. Este es el documento de inglés. Seguimos esperando por el profesor de inglés la respuesta necesaria. Aquí está un video que nos sugiere. Muy bien, buenas tardes, estimados alumnos de Matemáticas 2. Okay. Vamos a identificar el material y ya revisamos este video. Ubicamos las fórmulas que sean respectivas para cada figura geométrica. Donde debemos hacer como una especie de caracterización. Dependiendo del tipo de figura, yo voy a tener un método para cada uno de ellos. Nos habla que va a ser un documento que va a tener las normas de presentación de documentos. Y aquí nos dice que nos habla del algoritmo. Yo quiero llegar un poquito, pero esta parte de algoritmo no lo está. Fíjate que nos habla de diseño. Esta parte de cuando hablamos de diseño y algoritmo es simplemente el paso a paso de cómo vamos a resolver esta inquietud o esta interrogante. Nuestro video, vamos a compartirlo aquí. Tendremos una clase muy dinámica, muy entretenida, en la cual ustedes construirán su propio formulario digital y al mismo tiempo un pequeño programita aquí en la hoja de cálculo de Excel que nos permitirá pues calcular perímetros, áreas y volúmenes de algunos cuerpos geométricos. Vamos a empezar a trabajar en lo que es la segunda dimensión y después en la tercera dimensión, donde vamos a hablar acerca de cómo calcular el volumen. Para empezar a hacer este programita, primero tenemos que presionar Windows y la tecla R, escribimos Excel tal como está aquí, damos a aceptar. Excel se va a llevar un tiempo a abrir y abrimos nuestro programa y nos dice qué es lo que queremos. Vamos a abrir un libro en blanco para esta ocasión. Y aquí lo que voy a hacer va a ser calcular el área y el perímetro. Para empezar, sería el área y el perímetro de un rectángulo, por ejemplo. Entonces voy a poner el dibujito del rectángulo. Vamos a buscarlo acá en internet, en Google. Ya estoy aquí en las imágenes y le voy a poner
vamos a poner rectángulo. Y aquí que tenemos un rectángulo, esto es muy bueno porque dice A, B, que es cada uno de los lados, A de altura y B de base. La voy a copiar esa imagen, la pueden guardar igual en su ordenador si lo prefieren. Yo, para efectos de explicación, simplemente la voy a copiar, la voy a pegar. Y aquí tengo mi dichoso rectángulo. Un dichoso rectángulo que me va a decir, aquí nosotros le vamos a decir ingresar datos. Esto es parte de un programa, ingresar datos, como lo puede ser A, que le voy a poner aquí entre paréntesis altura, nos estamos refiriendo a este lado, altura, y acá abajo la B, que es de base. Lo que voy a hacer va a ser ingresar la altura y la base, y después de eso el programa, después de haber programado esta hoja, le vamos a poner aquí este módulo de información. ¿Sí? Muy bien, ahora información. ¿Qué información nos puede arrojar? Un cálculo sencillo. ¿Qué podemos obtener de un rectángulo sabiendo dos de sus medidas? Bueno, para empezar podemos obtener el perímetro, podemos calcular también el área, y también podemos calcular la medida de su diagonal, de acuerdo con el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo es el perímetro de un rectángulo? Sabemos que es la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este otro lado. Es recorrer sus cuatro lados. Yo lo voy a anotar que sea A más B más B. ¿Sí? Si yo le pongo aquí datos, me va a arrojar números. Aquí yo le dije al programita que sea 2 veces la base y 2 veces la altura. Ahora para el área simplemente es multiplicar la base por la altura. Le damos enter. Recordemos que en Excel siempre tenemos que anotar un signo igual antes de cualquier función. Para la diagonal, esto es como el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un lado A, un lado B y queremos calcular la C. Y para calcular la C era la raíz, así lo escribe. Raíz de ¿qué? De lo que tenga la altura elevado al cuadrado más lo que tenga la base elevado al cuadrado, y lo cierro. Muy bien, ¿por qué me salen ceros? Porque todavía no le he ingresado ningún numerito aquí. Voy a suponer que tenga 3 unidades de altura, 4 unidades de base, y la información aquí, como vieron, me la arrojó en automático. Hay 14 unidades, vamos a poner aquí unidades. Lineales de área hay unidades, pero son unidades al cuadrado. ¿Sí? Y la diagonal mide 5 unidades. Aquí si yo le pongo otros datos, 6 y 9, supongamos, me va a decir, tu perímetro es de 30 unidades, tu área es de 54 unidades cuadradas, y tu diagonal mide 10.8166, etcétera, unidades. Muy bien, esa es la forma en que yo quiero programar, que ustedes también programen una hoja de Excel con los diferentes polígonos. Lo tienen que hacer con un triángulo, con un círculo, con un cuadrado, con un rombo, con un trapecio. Y otra de las cosas interesantes que podemos hacer aquí en Excel es, por ejemplo, voy a ocupar este espacio, vamos a señalar aquí que no voy a ocupar esto, lo voy a dejar aquí como espacio simplemente para que vean la separación. Acá en este lado lo que voy a hacer va a ser trabajar ahora para calcular el volumen, por ejemplo, de un cilindro. Por ejemplo, aquí fue calcular perímetro, área y diagonal de un rectángulo. Ahora acá voy a hacer calcular volumen. Bueno, vamos a empezar a calcular área de la base y volumen de un cilindro. Vamos a buscar la imagen de un cilindro ahora por acá. Cilindro. Y por ejemplo, aquí está. Esta imagen me sirve mucho para lo que nosotros vamos a utilizar. Les recomiendo que busquen imágenes acotadas. Acotadas me refiero a que tengan así sus propias letras o su simbología. Aquí sabemos que este es el radio y esto es la altura. Bueno, nos vamos a ir ahora a Excel.
esa imagen. Yo la voy a ajustar a la medida que a mí me convenga. Aquí viene muy grande. La voy a ajustar aquí nada más un poco. Si ustedes van a ajustarla de acuerdo a las medidas y dimensiones que ustedes consideren pertinentes, interesantes para ustedes. Y aquí el mismo cuento de hace ratito, que es ingresar datos. Y los datos que le vamos a ingresar aquí es R, le voy a poner que es el radio, H, que es la altura, y le vamos a ingresar el valor del número pi. El número pi ustedes lo pueden encontrar en Excel poniendo igual y escribiendo pi, abriendo y cerrando paréntesis, enter, y se los arroja. Un radio, ahorita le ponemos altura y pi. Vamos a ver por qué anoté el número pi aquí. Ahorita lo vamos a comprobar. Y pues bueno, lo que sigue ahora vamos a obtener a partir de estos datos información. ¿Qué clase de información podemos obtener aquí? Pues podemos calcular, como está ahí arriba en el título, área de la base. La base es esto de acá abajo, un círculo, o sea, el área del círculo, por así decirlo. El área de la base. Y a partir del área de la base podemos calcular el volumen. Supongamos que esta es una lata de refresco y queremos saber cuánto refresco le cabe en unidades cúbicas. El radio va a estar en unidades lineales, por eso le pongo unidades. El área de la base van a ser unidades al cuadrado. El volumen son unidades al cubo. Todo eso es muy importante que ustedes lo sepan dominar, qué unidades estamos manejando. Y para calcular el área de la base o el área de un círculo sabemos que es pi por radio al cuadrado. Entonces va a ser igual a pi, aquí lo tengo, por radio al cuadrado. Si yo le pongo aquí que el radio mide 2, nos va a calcular el área de la base. Con el área de la base podemos calcular el volumen. El volumen es el área de la base por lo que tenga de altura. Aquí nos va a dar 0 porque no tenemos ningún dato anotado aquí como altura, y al no haber nada de eso como 0. Entonces, pero si le ponemos que mide 4 de alto, nos va a decir que el área de la base, es decir, el circulito que lo conforma este cilindro, son 12 unidades al cuadrado, y que el volumen son 50.26 unidades al cubo. Y pues bueno, estas son las recomendaciones para que construyan ustedes su propio programa. Acá de este lado, ustedes, como ya les había dicho, van a meter triángulos, círculos, rombos, Bueno, muy buenas tardes para todos. A continuación vamos a explicar la última actividad correspondiente al curso de matemáticas. Cristian, aquí vi un video que se refiere a esta actividad que vamos a desarrollar. Me voy a permitir para que compartírselos. Aquí tenemos entonces la actividad de aprendizaje, GA2, y ahí está el número correspondiente. Y esta actividad es crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas. Ok, ¿qué vamos a hacer con este video que nos da un resumen de lo que vamos a desarrollar? A ver. Aquí nos está mostrando que vamos a tener una tabla en Excel con todas las figuras. Y aquí tenemos la figura y enfrente y cada una de las fórmulas. Muy completo. Es como que tuviésemos nuestra propia tabla periódica del cálculo de las áreas. Y él dice que se desarrolla, en este caso lo están haciendo bajo Excel. Muy complejo. La parte de todo es sumar y verificar todas las figuras que te puedas conseguir con las áreas y fórmulas que existan en cada una de ellas, y darle simplemente la resolución a cada uno de esas incógnitas con respecto a esas dimensiones, basados en este caso lo está haciendo en una tablita en Excel. ¿Qué es lo que pretende nuestra evidencia? Nuestra evidencia dice que desarrollemos ese paso a paso y comprendamos cómo desarrollar este cálculo. Entonces, viendo toda esta información introductoria que la plataforma nos manifiesta con respecto al apoyo, vamos a ubicar qué nos dice ahora el material de formación referente a esta actividad. Y corresponde el matemáticas nivel avanzado. Hacemos un clic aquí para identificar
nuestro material de formación, y aquí matemática, bueno, fíjate, matemática a nivel avanzado, nos habla de lo que es la derivada y el concepto básico de lo que es una integración. Vamos a identificar este material. Iniciamos con el concepto de lo que es la derivada, y entonces aquí es donde volvemos otra vez a darnos cuenta que toda esta cantidad de artificios matemáticos se usan mucho en la vida cotidiana, en diferentes procesos, en diferentes situaciones o eventos. Lo que ocurre es que no identificamos plenamente que estamos empleando estas técnicas para esa resolución. La definición de lo que menciona nuestra plataforma en cuanto a la derivada nos indica que es una forma de calcular diferentes procedimientos que tienen valores aproximados, es decir, a diferencia de la parte estadística que es exacta en cuanto al momento o al evento que se capturó para ser procesado o ser observado. Existen situaciones en las cuales no ocurren en un único momento, sino que ocurren en una frecuencia de tiempo, es decir, en un intervalo de tiempo. ¿Cómo yo sé exactamente cuál es el comportamiento de ese evento, de esa situación, cuando no está definido en un único momento en el tiempo? Entonces allí entran estas estrategias matemáticas llamadas derivadas, que yo puedo ver el comportamiento de determinado proceso en un intervalo de tiempo. Y aquí entonces nos muestra cuál es la fórmula basada en el proceso de derivado del comportamiento, al menos de esta función, por ejemplo, que ellos nos están indicando en material de formación. Y me lo dice en función de una variación. Este símbolo delta es lo que representa para nosotros variación. Así se nombra ese término a nivel de notación matemática. Y esa variación es esa diferencia que puede haber de este punto con este punto con este punto, y así sucesivamente durante todo el lapso de tiempo que yo deseo observar ese evento o cómo se está comportando esa situación. Entonces, matemáticamente lo que nos dice es que yo puedo tomar diferentes puntos que están representados en la trayectoria de esa figura. ¿Por qué trayectoria? Bueno, esto podemos asumir que pudiese ser un balón arrojado un balón que yo lancé de forma de caída libre hacia arriba, y el balón hizo toda esta trayectoria que nosotros visualizamos aquí. Yo quiero saber en dos momentos de esa trayectoria, puedo determinar qué velocidad lleva, puedo evidenciar y calcular ciertas características que tiene el comportamiento de ese elemento. Vamos a ver, de este elemento que tenemos aquí, de ese elemento que yo quiero observar, y yo quiero ver qué ocurre. Bueno, resulta que ese balón que yo arrojé no tiene una trayectoria única, el balón tiene una dirección que va subiendo y llega a un punto en que vuelve y baja, y yo quiero analizar cómo se comporta. Entonces ya sé que yo aquí no puedo aplicar una estadística porque no puedo identificar exactamente en qué tiempo cuál es el valor que voy a tener, pero sí puedo utilizar artificios matemáticos llamados derivadas que me dan ese resultado, que me pueden permitir en este caso determinar ciertos valores o cierto comportamiento en esos puntos. ¿Por qué tomamos dos puntos? Bueno, porque dos puntos para nosotros matemáticamente representan, yo uno dos puntos y hago un segmento o hago una recta en el espacio, y esa recta siempre va a tener ese mismo comportamiento. Entonces allí yo voy, en este caso a través de esos artificios matemáticos, aprovechándolos para hacer esa definición del comportamiento de esa función a la cual yo quiero trabajar. Y fíjense que a medida que vamos avanzando se van incorporando nuevos elementos en función de la posición que representa para mí dónde está ubicado esos dos puntos con los que traté
definir ese comportamiento, y la variación del tiempo. ¿Por qué variación del tiempo? Porque este punto no está exactamente, este punto en comparación del siguiente no están en la misma ubicación. Es decir, mi punto, cada vez que yo señale un punto determinado dentro del comportamiento de esta figura que se había definido, no van a ser el mismo. En cualquier parte de mi figura, de la trayectoria de esta figura, voy a tener diferentes momentos. Por eso se habla de variaciones. Toda esta explicación a nivel de poder obtener esos dos puntos e intersectarlos a través de una recta nos permite determinar lo que se llama un coeficiente incremental. Entonces, ¿qué representa para nosotros ese coeficiente incremental? Ese coeficiente incremental, la material de apoyo, nos indica que no es más que la pendiente de esa recta que pasa por esos dos puntos. Esa pendiente de esa recta que es secante a la curva que se dio, está representada solo por el tiempo de esa variable, y obviamente esa intersección de esos dos puntos que yo tengo definidos en esta figura me va a poder determinar la velocidad que puede tener el objeto cuando pasó por aquí y cuando llegó al siguiente punto que yo estoy tratando de intersectar. Entonces, de esta forma, a través de estos artificios matemáticos, yo puedo determinar características del comportamiento de ese evento. ¿Qué características? En este caso nos están hablando de la velocidad que puede tener el objeto que fue lanzado o el balón que yo tiré. ¿Cómo puedo yo saber la velocidad que lleva? Bueno, aquí lo tenemos a través de este artificio matemático que me permite determinar el coeficiente incremental y saber cuál representa para nosotros el valor de la velocidad en esos puntos con los cuales estoy trabajando. Se dice que entonces ese valor posee una altura y se dice que es muy cercano a cero. Todos los valores que vamos a tener, en este caso del tiempo, del valor de mi tiempo intersectado con, mira aquí tenemos un video donde nos muestra esa aproximación que vamos a tener, cómo se maneja la recta si nosotros desplazamos ese punto hacia diferentes partes de la trayectoria que tengo establecida en función de esa derivada. ¿Ok? Aquí lo tenemos como una relación. Entonces se habla que yo, si promedio todos los valores que me generan esos puntos, voy a tener allí lo que llamamos ese valor incremental. Entonces, ¿qué me permite a mí esta estrategia o este artificio o esta herramienta matemática llamada derivada? Que yo pueda obtener, como lo acabo de mencionar, características de ese evento que estoy observando, pero que el no está tanto, el elemento que observo no está fijo en una ubicación y tampoco se mantiene o se manifiesta dos veces exactamente en el mismo lugar y en el mismo espacio. Cuando tenemos esa variación de ese elemento observado a través del tiempo o a través del espacio, es lo que nosotros vamos a emplear la derivada para poder obtener ese comportamiento, para obtener ese valor con el que vamos a resolver. A diferencia del video que vimos ahorita, que nuestra figura, al menos geográfica, llamada rectángulo, con el que hicieron el cálculo de la área en Excel, nos damos cuenta que la área, la base, es decir, la altura y la base, están definidas en el espacio.
Yo le doy un valor a la altura y yo le doy un valor a la base y puedo obtener el valor del rectángulo, porque el rectángulo ya está definido y está estático, por decirlo de alguna manera, allí en el tiempo y en el espacio. A diferencia de otros objetos que yo puedo también hacerle el cálculo para obtener diferentes características o valores y ellos no están en el tiempo ubicadas en la misma posición, como lo hicimos con esa figura que está allí representada. En este caso nos están dando el ejemplo de un vehículo. Si el vehículo está rodando, obviamente yo puedo observar el vehículo cuando abro los ojos en un espacio y cierro los ojos y los vuelvo a abrir, y el vehículo andando me va a generar una información diferente. Si lo abre allí, por favor, y dile a la niña que yo estoy en clase para que pase solamente, si eres tan amable. ¿Dónde estás? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Seguimos nuestro material. Naranjas, plátanos y una mandarina. Porque tiene muchas naranjas. Tenemos aquí que entonces nuestro vehículo está andando y ya que el material de formación nos representa, ya definió la fórmula de esa derivada con la cual vamos a establecer y representar en este caso la velocidad que va a llevar ese objeto, en este caso vehículo. Aquí tenemos definida, vamos a ver, ya está definida, al menos en nuestro material de formación, esa fórmula, que la forma simplemente representa es esa notación matemática que nosotros le vamos a dar a ese comportamiento, y está representada recordemos que cuando estamos hablando de letras combinadas con números, tenemos una expresión, una ecuación, y que cada letra representa para nosotros una característica que estamos observando. Y esa característica que observamos tiene un valor. En este caso, fíjense que lo tomamos para T0. ¿Qué quiere representar? ¿Qué significa para nosotros T0? Bueno, el tiempo, fíjense que esta ecuación nos está indicando que la estamos observando en función del tiempo. ¿Cómo sé yo que lo estoy observando en función del tiempo? Porque aquí lo tenemos. Siempre la letra o el literal que nosotros vamos a encontrar dentro del paréntesis cuando hacemos esta expresión de ecuaciones es la que se está observando. Yo estoy observando a través del tiempo. Y a través del tiempo yo puedo representar diferentes valores. En este caso estamos representando cuando el tiempo sea 0. ¿Qué significa eso? Que cada lugar donde yo tenga el literal o ese valor incógnito que debo resolver, yo simplemente lo voy a sustituir por el valor inicial que estoy definiendo. En este caso, T0 vale 4. ¿Listo? Entonces estamos iniciando y lo que hacemos es reemplazar donde va la letra del literal T, automáticamente colocamos ese valor. Al definirlo, realizamos operaciones aritméticas tanto de potencia, en este caso primero la potencia, recordemos lo que llamamos la jerarquía de operaciones, y después de realizar la potencia multiplicamos, efectuamos todas estas operaciones aritméticas, al menos en este espacio, y nos va a quedar este resultante. ¿Qué quiere decir ello? Que yo puedo tomar cualquier tiempo en la proyección de esa figura, de esa definición de mi función para determinarla, y la idea es tomar esos 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque recordemos que si nos vamos otra vez a nuestra gráfica, yo debo tener 2 puntos de trayectoria para poder estimar cuál va a ser ese valor del comportamiento de esa característica que estoy observando. Necesito tener 2 valores. Iniciamos aquí en 4, iniciamos aquí, se representa el valor en 13. Punto 4, punto 13, son 2 valores cualquiera. ¿Cómo calculo la velocidad? La velocidad va a estar representada en esta fórmula que también nos definió el material de formación a través de esa representación. Yo simplemente sustituyo cuando nuestro primer valor
nuestro segundo valor generado en cálculo y me dice la fórmula que a través de esa definición matemática yo puedo estimar cuál va a ser el comportamiento de esa velocidad teniendo 2 puntos. Entonces, esos 2 puntos definidos los tengo claramente allí establecidos, que representan para mí la distancia. Quiero saber cuál es su velocidad, la hora la tenemos definidas. Quiero saber cuál es la velocidad que va a tener cuando haya recorrido, en este caso, este tiempo establecido. Aquí me dice que el resultado, una vez aplicando en la definición, es negativo. Cuando yo tengo, en este caso, negativo, mire lo que nos aparece aquí. Vamos a evidenciar. Al aplicarlo a la fórmula y graficando esta parte que tenemos aquí, vamos a aumentar un poquito esto para visualizarlo mucho mejor. Tengo los 2 puntos, tengo cuando vale 13, aquí está, 16, cuando vale 16 mi punto 2, cuando vale 4 mi punto 2. Estos 2 puntos fueron los que se tomaron, se intersectaron y me dio la velocidad promedio que va a tener en este caso la fórmula establecida de esta manera. ¿Qué es lo que se definió en este caso? Establecimos esto que acabamos de desarrollar, nos permitió explicar por qué la velocidad está dada en esta función. Esa función definida es lo que representa, aquí está la función expresada, y esa función es lo que va a representar la trayectoria que va a tener ese vehículo, al menos, o esa función representada en ese desplazamiento vehicular de esta manera. ¿Para qué tal vez nos va a permitir a nosotros generar este tipo de ecuaciones a nivel matemático en cuanto a nuestra área de formación? Todo va a depender de dónde vayamos a aplicar nosotros nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Porque si nosotros vamos a apoyar el área de producción, tal vez en algún momento determinado podamos generar ecuaciones en cuanto a producciones, en cuanto a nivel, si vamos a apoyar el área de marketing, en cuanto al comportamiento tal vez de algunas variables a nivel del mercado. Y todo esto es lo que nos va a nivel avanzado de matemática a facilitar, listo. Observar situaciones, eventos, componentes que no están permanentes en el tiempo y en el espacio, en el mismo sitio, y que se van en función del tiempo a ir generando nueva información, es decir, no la tengo fija en el mismo momento. Nos mostraron el ejemplo de un carro que se desplazaba, puede ser el ejemplo del dólar. Nosotros podemos tal vez tomar esto como para hacer una estimación del dólar en un tiempo, porque recordemos claramente que estas derivadas es en un tiempo determinado. Yo puedo hacer una gráfica que me permite el comportamiento, si fue incremental o fue decremental, en el caso que sea positivo o negativo, en cuanto al comportamiento de ese objeto en un determinado tiempo. Yo puedo decir el año pasado y a comienzos de este año, tomo los valores que representan para mí ese movimiento del dólar y puedo establecer un comportamiento del dólar. Eso es lo que nosotros estamos y desarrollamos cuando estamos trabajando con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es tomar esas funciones que se definen en el tiempo, aplicarles un algoritmo matemático y simplemente ir llenando de datos diariamente, mensualmente, en el tiempo establecido, esa fórmula, y esa fórmula obviamente me va a ir generando resultados que yo voy estadísticamente analizando.
Si el resultado de esa fórmula en este caso nos da negativo como nos lo muestra este ejercicio, ¿qué representa para mí un valor negativo de la velocidad? Que la velocidad se está reduciendo, que la velocidad tiene una resistencia, que la velocidad no va acelerada. Es decir, si yo lo veo aquí en la curva, yo me doy cuenta que para poder lanzar el objeto y llegar hasta aquí, yo tengo que hacer un gran esfuerzo, y obviamente cada vez que el objeto vaya más arriba, la gravedad me lo va jalando hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener lo hablo, por eso lo define la función. La velocidad siempre va a estar, a medida que vaya subiendo, va a estar negativa, porque va a tratar siempre la gravedad o el mismo peso del objeto van a siempre a estar generando ese efecto de rechazo para que él siga subiendo, cosa muy diferente que puede ocurrir cuando ya ese objeto yo lo vea que pase este punto de quiebre y empiece a bajar. Ya aquí, si quiero saber la velocidad que tengo en este valor, con 2 puntos aquí en este espacio, si un punto aquí y otro punto acá, intersecto estas 2 rectas, la velocidad que vaya en estos 2 puntos, obviamente me va a dar una velocidad, obviamente positiva, porque ya en ese caso el comportamiento va a ser acelerado. Por la misma gravedad, él lo va a impulsar hacia abajo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué significa para mí un algoritmo? Un algoritmo es simplemente esa secuencia de pasos que yo empleo lógicamente para resolver una situación. Cuando yo hablo lógicamente es que tenga un sentido. Entonces, aquí tenemos un comportamiento, ya tenemos una definición de una variable, ya tenemos el algoritmo de la derivada de esa variable, que lo tenemos representado en esta fórmula. Ahora me indican que haga ese algoritmo basándonos en el tiempo, en 2 tiempos de ejecución de ese objeto independientemente. Bueno, aquí dice un objeto lanzado hacia arriba. Entonces, de ese objeto se tomaron 2 tiempos, esos 2 tiempos se calcularon, y la idea es determinar entonces cuál es esa velocidad. Paso 1, tomamos los tiempos, los reemplazamos en las funciones y obtengo los 2 valores posibles que van a tener esos valores definidos allí. Aquí nos va a dar, en este caso tenemos unos elementos, porque la función está al cuadrado, cuando la función original de definición, mira que tenemos un elemento cuadrado. Entonces ahí aplicamos herramientas matemáticas que lo llamaron binomio cuadrado, para poder determinar exactamente cuáles son esos valores. Es decir, no voy a tener este término, falta resolverlo. Entonces simplemente, este que tengo aquí, al efectuar un número que está en la potencia, él aplica la herramienta llamada binomio cuadrado. Entonces mi binomio cuadrado simplemente me habla que es esta definición que tengo aquí. A ver, lo copio así y está al cuadrado. Bueno, estos números están. Mi binomio cuadrado matemáticamente me indica que va a ser cuadrado del primero, este se supone que es un cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, aquí debería ser la b, más el segundo al cuadrado. En este caso sería b al cuadrado. Esto es mi binomio al cuadrado. Bueno, escribir con un mouse es un poco complicado. Aquí lo tenemos al cuadrado. Yo aplico este binomio al cuadrado a este elemento que tengo aquí y obtengo este valor. ¿Qué es lo que se pretende cuando tenemos un binomio al cuadrado? Que como aquí hay un proceso de multiplicación, si nos damos cuenta, yo debo resolver y efectuar hasta que quede en forma lineal. ¿Qué quiere decir en forma lineal? Que ya se efectúen todos los productos y los procesos aritméticos que estén establecidos. Entonces, al aplicarlo me va a quedar toda esta ecuación larga que tengo aquí. Paso 2. Ya tenemos la ecuación definida. Ahora debo hacer la sustitución. Representamos cada uno como lo tiene allí. Estos pasos que yo voy definiendo aquí representan para mí mi algoritmo, es decir, cómo voy a resolver esta incógnita o este procedimiento. Paso 3.
ya tenemos en este caso los valores del tiempo, de los dos tiempos definidos. Ahora necesito establecer cuál es la velocidad. Entonces ya tenemos la hora, tenemos los dos tiempos, tenemos nuestra hora y aquí vamos a obtener el valor estimado de esa velocidad en ese tiempo. Entonces yo puedo, si tengo la velocidad y tengo el tiempo, entonces yo puedo saber cómo se comporta ese objeto. Fíjense que en el tiempo 1 segundo la velocidad es negativa, quiere decir que le está subiendo. Pero si yo quiero el tiempo 1.5 me doy cuenta que da positiva. ¿Qué quiere decir? Que el objeto en ese momento ya empezó a caer. Entonces eso es lo que me permite a mí trabajar o emplear estos elementos o estos artificios matemáticos en la vida real. Que yo pueda ver cómo se comportan diferentes objetos o elementos o eventos definidos tanto en el tiempo como en el espacio. Que tal vez estos elementos derivados son un poquito más complejos y estamos hablando que debemos tener un poquito más de práctica o conocimiento, es cierto, porque ya nos estamos ubicando en un plano, ya no es ese plano estático que tenemos cuando hablamos de figuras geométricas, sino aquí ya estamos hablando en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando de, en este caso, otros contextos, y si es obviamente necesario tener un poquito más de conceptualización. Por eso, estos materiales a nivel matemático nos permiten esa parte de recordar, de reforzar y volver en este caso, a ejercitar toda esta parte matemática. Entonces, nosotros derivamos una función para obtener esas aproximaciones o esas estimaciones en determinados puntos del comportamiento de ese objeto que no está estático, que se está moviendo en el tiempo, y podemos, en este caso, apreciar cuál es esa característica o ese comportamiento de ese elemento en movimiento. Pero también podemos trabajar con la parte de la integración. Entonces, ¿qué significa mi integración? Bueno, la integración es el proceso de restituir una función que ya la tengo derivada. Entonces, esta parte del material vamos a identificarla, vamos a leer, porque realmente no es, en este caso es un concepto básico, es una noción, y nos muestra aquí lo que significa cómo hacer ese proceso de integración. Este material de formación es para que recordemos, reforcemos ese conocimiento, porque no nos está pidiendo trabajar con ninguno de esas evidencias. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el material de formación? Bueno, te voy a compartir el video que conseguí, que tenía parte de ese material. Lo voy a compartir aquí por el chat. Ok. Allí, Félix, mira, allí en el chat hay un video de un material de formación que trabajó un instructor en otra, asumo que en otra formación, y está dando una idea de cómo pueden trabajar esta parte de las áreas que está sugiriendo, en este caso, el instructor. El instructor sugiere como una forma de guiar. Tenemos aquí, podemos buscar en internet figuras geométricas. Aquí hay una, a ver, cálculo, vamos a ponerle una vez, cálculo de área y perímetro. Estos dos son los que le representan la parte de superficie. Ya el volumen lo puedes buscar de una figura geométrica. Vamos a ponerlo aquí. Fíjate que aquí ya tenemos mucho material. Lo que sugiere en este caso es el paso a paso de cómo hacer estos cálculos. Pero esto ya es un ejercicio resuelto. Este no nos resuelve. Necesitamos son las fórmulas. Vamos a ver, necesitamos fórmula. Mira, aquí tenemos varias. Esta sí está muy interesante.
¿Qué es lo que nos pide esta evidencia? Esta evidencia, bueno, en realidad nos habla de una documentación y un paso a paso. Lo hicieron en Excel porque Excel al menos es una herramienta que te lo hace de una forma más práctica y más dinámica, pero yo quisiera trabajarlo con otra herramienta de trabajo que en este caso nos va a permitir apoyarnos en el desarrollo. Pero como es súper sencilla esta evidencia, solamente es para recordar cómo se trabaja estos cálculos de figura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar para esta evidencia la figura. Él nos está indicando es que resolvamos cómo lo vamos a hacer, un paso a paso. Entonces, primero, hay que hacer ese paso a paso así como lo vimos aquí en el material de formación. Paso 1, paso 2, paso 3, así como se resolvió este ejercicio es lo que nos pide que desarrollemos en esa evidencia. Entonces, ¿qué debemos tener? Vamos a ver, Excel es opcional para que lo practiquemos mucho mejor, porque no nos está exigiendo la evidencia. La evidencia no nos dice que lo hagamos en Excel. Obviamente, si yo hago mi paso a paso, lo puedo desarrollar en cualquier herramienta de trabajo. Entonces voy a hacer el primero para que ustedes entonces tengan esa noción de cómo se va a desarrollar. Paso número 1, a ver, cerremos, abrimos una nueva evidencia, un nuevo formulario, a ver, nuevo, ok. Entonces aquí vamos a calcular el área de quién, vamos a ver, yo me vengo aquí, minimizo, esto lo escondo y yo estoy calculando aquí esta misma. Aquí vamos a es triángulo, el cálculo del triángulo. Dice que el cálculo del triángulo es el perímetro. Entonces yo vengo y tomo la figurita, le copio la figurita que tengo aquí, pego mi triángulo acá para que se vea cuál es el triángulo que yo voy a calcular, para que vea cuáles son sus lados. Tengo un base, tengo una altura y tengo un lado, perfecto. Lo pongo listo, aquí está pegado. Pongo mi triángulo acá, vamos a ponerlo transparente para que no me deje. Lo muevo hacia acá, aquí está mi triángulo, hagámoslo un poquito más grande y aquí estoy con mi cálculo. ¿Qué necesito para hacer en este caso el perímetro? Ajá, en este caso no es el área, este es perímetro. ¿Qué tengo que hacer para calcular el perímetro? Me dice que es base más el lado más el lado. Entonces yo pongo aquí, hago mi fórmula, mi perímetro va a ser lado 1 más el lado 2 más, en este caso lo llamamos base, más la base que está representada aquí. ¿Cómo hago? Entonces viene paso 1. Paso 1, obtener los valores de el lado 1, el lado 2 y la base. Listo. Paso 2. Reemplazar los valores en la fórmula y obtener el resultado del perímetro. Listo. Obtener el resultado del perímetro. Paso 2. Y paso 3 obviamente sería mostrar. Entonces tengo aquí paso 3 sería mostrar cálculo, mostrar resultado. Mostremos el resultado. De esta forma yo hago, sin importar el conocimiento que pueda tener cualquier persona, yo tengo aquí ya mi algoritmo hecho. Algoritmo que me permite calcular el triángulo. Listo. Aquí lo tengo definido. Esto es lo que nos está indicando la evidencia, que nosotros trabajemos esta forma de comprensión de los diferentes cálculos de la figura y los hagamos así en paso a paso.
nos definió cuántas figuras vamos a tener. No, fíjense que la evidencia no define cuánto es el límite de figuras que vamos a emplear. Obviamente, la idea es tratar de tener, de consultar figuras, tanto para el área como para el volumen. No nos dice qué cantidad. Obviamente podemos establecer un tope de 5 figuras como mínimo para que ustedes desarrollen tanto la forma de hacer su cálculo de perímetro, del área y del volumen. Entonces, pero yo tengo que ahora hacer el cálculo del área. Entonces yo vengo, me copio aquí, ya no voy a realizar el perímetro, sino que voy a hacer el área. Busco, identifico cuál es el cálculo de esa, en este caso la fórmula para hacer el cálculo de esa área, y me dice que es base por altura entre 2. Entonces resulta que ahora tengo la base multiplicada por la altura que está definida ahí, y todo eso va a estar dividido entre 2. Obviamente aquí la división vamos a hacerla así directa. Pero yo puedo insertar una fórmula. Lo tengo aquí igual. Me voy aquí a la inserción. Voy a insertar una ecuación. Aquí tenemos varias fórmulas que ya están definidas. No hay ninguna que tenga división. Insertar una nueva ecuación. Borremos esta parte. No, cambiar la línea. Me está dando una ecuación lineal. Yo no quiero una ecuación lineal, yo quiero una fórmula. Vámonos a borrar esto. Yo quiero insertar es una fórmula, no una ecuación, porque la ecuación me la pone directa. A ver, más ecuaciones. A ver, aquí vamos a ver si me permite trabajar. Bueno, aquí tenemos esta. Entonces yo me copio esto y me agarro solamente esta parte de la ecuación que me dice que es base por altura dividido en 2. Ya tengo mi ecuación. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Entonces, obtener los valores. Primero, reemplazar los valores de la fórmula, obteniendo el resultado del perímetro, y paso 3, muestro el resultado. Y ahí tengo, en este caso, ya no voy a tener el resultado del perímetro, sino voy a tener el resultado del área. Vamos a poner aquí la fórmula, nos robamos esta formulita que tenemos acá, y la pongo aquí, que esta es la fórmula con la que yo voy a trabajar para obtener esos valores. Igualmente acá vamos a tomarnos esta fórmula y la pego aquí, y ahí lo tengo. Entonces este es el paso a paso que nos está pidiendo la evidencia, que yo identifique cómo voy a hacer para resolver. ¿Qué puedo tener yo con esto? Entonces mañana quiero trabajar con una herramienta que también, igual como Excel me permite hacer esto, también esa herramienta me permite hacer ese algoritmo, ejecutarlo, diagramarlo. Entonces hasta hoy vamos a trabajar, así es que se va a trabajar esta última evidencia de ese componente matemático. Me traslado nuevamente hacia nuestra parte de formación. Dejamos de presentar aquí feliz, dudas, preguntas, inquietudes de cómo vamos a hacer esta última evidencia de ese paso a paso para resolver. Vamos un tope mínimo 5. Bueno, me parece bien que haya quedado todo claro. De igual forma, la evidencia no nos está pidiendo ninguna herramienta. Es trabajar en ese paso a paso y entregarlo en ese documento. Ubicamos la figura y cómo se va a resolver. Listo. Entonces,
Ya me colocaste la asistencia aquí, te coloco tu asistencia y ya nos veremos entonces mañana para reforzar todo lo que queda pendiente de esta primera etapa de análisis. Vamos a tomar esta semana y tratar de desatrasarnos y revisar esas evidencias pendientes de lo que es nuestro componente, nuestra parte completa de la fase de análisis, mientras para avanzar ya a la siguiente etapa, nuestra siguiente fase, ya la semana que viene. Entonces vamos a tomar esta semana de revisión, de observación, de corrección si es necesario y de evaluación de esas evidencias pendientes que tenemos allí. ¿Listo, Feli? Entonces te coloco tu asistencia, ya nos veremos mañana entonces con el favor de Dios y que tengas un feliz día. A ver, vamos a poner a Feli aquí en la asistencia. ¿A qué hora se va, Ale, amor? Ya le voy a para ayudarte.